¿Y de qué está enferma doña Catalina? Meche dice que del corazón y no sé qué otras cosas más. ¿Y qué te dijo de la señora Mónica? ¿Ya se ha olvidado de Juan? Bueno, eso no se lo pregunté. Yo creo que ya no lo quiere. ¿Por qué? Porque si lo quisiera, ya lo habría buscado. Además no estaría de huésped en casa del señor Andrés, sabiendo lo mal que le cae a Juan. Pues a lo mejor está allí porque no tiene otro lugar a donde ir. Bueno, ¿qué? ¿La estás defendiendo o qué cosa? No, yo nomás digo lo que pienso. Seguro que es Juan. Ya hablé con Mechita ¿Cuándo la viste? en la tarde. Iba a llevarle a la señorita Mariana una carta de la señora Mónica. ¿Una carta para qué? No sé. Dice que en la mañana la señorita Mariana le mandó una nota. Y que esa era la contestación. Por más que mi padre insistió para que mi madre me devolviera con él, ella nunca quiso. Y mis abuelos tampoco. Yo crecí entre recriminaciones, rencores, odios. Mis abuelos decían que si mi papá me quería de regreso, tenía que aceptar a mi madre también y pedirle perdón por haberlo ofendido con sus dudas. Pero ni él ni Joaquín aceptaron. No querían saber nada de ella. Pero no pasó lo mismo con su dinero. Mis abuelos insistían en que lo devolviera, pero ellos nunca quisieron. Y como yo había tomado partido por mi madre, en venganza, mi padre a su muerte me desheredó. Entonces sí tienes razón en exigir el dinero de los Romero Vargas. A mí no me importa el dinero en sí y tampoco me hace falta. Por supuesto que no disculpo a mi padre, aun si puedo comprenderlo. Pero lo que jamás perdonaré fue el comportamiento de mi hermano. ¿Cómo es posible que dejara que mi madre muriera llamándolo, implorando su comprensión, gritando su inocencia, cuando a ti, que si eras culpable de haberte entregado voluntariamente a Mancera, te recibiera con los brazos abiertos, perdonándote, aceptando hasta tu hija además? No sé qué decirte y tampoco entiendo por qué Joaquín fue tan cruel con su madre. Con esto yo no pretendo justificar mi comportamiento hacia ustedes. Tal vez estaba equivocado, ¿no? Al fin y al cabo, ustedes ninguna culpa tienen. Sin embargo, creí necesario que supieran lo que había pasado. Con permiso. Ay, mamá, qué historia tan horrible. ¿Ya ves? Lo sabía. Algo me decía que dentro de él había un sufrimiento muy grande. ¿Quieres que te acompañe? No. ¿Has visto a Pedro? Sí, me dijo que está yendo allá con don Guadalupe. Pero no creo que por las buenas consigas algo. Primero vamos a intentarlo de esa manera. Luego ya se verá. Para mí es tiempo perdido. Si me dejaras, Juan, yo le saco la carta al desgraciado de Cajiga como diera lugar. Voy a salir. ¿Sin merendar? Voy a cenar algo con el tuerto. ¿Qué dijo el médico? No fui. ¿Por qué? ¿No me siento mal? Mañana sin pretextos ni discusiones vas a verlo. ¿Está bien? Está bien. Nos vemos. Buenas noches, capitán. Buenas noches.
pasa es que ese chismoso de Joaquín el otro día le fue a decir que me dolía la panza. ¿Y qué te cuesta ir a ver al Matasanos? Oye, Serafín, ¿qué es eso de una carta que tiene Guadalupe Cajiga? Yo no sé nada. ¿Cómo que no sabes nada? Si tú mismo se lo contaste a Joaquín y le dijiste que era muy importante para Juan. Pues una carta y ya. No, eso ya lo sé. Pero ¿por qué le interesa tanto a Juan? ¿Yo qué voy a saber? Por más que digas, el pretender regalarle esa casa es una ofensa para ella y una provocación para mí. No exageres. Además, Mónica tiene razón. Aun si ya se disolvió su matrimonio y fueron esposos. Pero ahora son dos perfectos extraños. Lo que pasa es que tú, a pesar de la promesa que se hicieron, sigues con las ganas de desquitarte. El pacto fue que ninguno de los dos volvería a cruzarse en el camino del otro. Y él se está metiendo con Mónica, que es mi pariente y mi futura prometida. Lo mismo puede pensar él. Que te estás metiendo con su antigua esposa. Acabas de decirlo. Antigua. Además, ¿no se supone que está pretendiendo Mariana? Ah, por cierto. ¿Ya hablaste con Dolores? ¿Te dijo de qué platicaron ella y Mónica? No, no hubo oportunidad. Mañana veremos. ¿Por qué no vamos a dormir? De todos modos, voy a hablar con él. Para poner las cosas bien en claro. Juan ya no tiene ningún derecho sobre Mónica. Claro que si no quieres contarme lo que te dijo la señora Sofía, yo entiendo. Pero me da miedo que te envuelva. Ay, no te preocupes. La conozco mucho mejor que tú. Y he aprendido a dudar de todo lo que me dice. Y si no te cuento de lo que hablamos es porque se lo prometí. Bueno, está bien. Nos dormiremos entonces. Buenas noches. ¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar